Eventos asombrosos que ocurrieron en el otoño de 1914 y que ahora están ocurriendo de nuevo revelados. ¿Qué saben los médiums espiritistas y los adivinos? Los misterios del mundo de los espíritus revelados por la Biblia. Esta es la pura verdad. Fuerzas misteriosas, invisibles y poderosas están ahora trabajando para producir cambios profundos en la vida de los individuos, en los negocios, en la religión y en los gobiernos. Millones de personas son víctimas de diversas maneras de estos extraños poderes invisibles. De una manera que muy pocos se dan cuenta, estos poderes sobrenaturales del infierno están sumiendo al mundo en la guerra. Aquellos que gobiernan naciones y controlan vastas fuerzas armadas están siendo guiados bajo el hechizo de esta influencia no reconocida del mundo espiritual. Esto no es una superstición, no es imaginario, es demasiado real. Dos incidentes de 1914. En un mensaje transmitido por la Red de Oregón el 27 de junio pasado, más tarde reproducido en un sermón impreso, contamos a nuestros oyentes y lectores de dos incidentes asombrosos expuestos en un libro en posesión del escritor que se repiten aquí. Incidente 1. A finales del verano de 1914, un misionero estadounidense asistía a un baile pagano en el interior del Tíbet. De repente, un hechicero, excitado por la influencia del espíritu maligno que lo controlaba, corrió hacia el misionero. Una y otra vez arremetió contra el estadounidense con un cuchillo largo y afilado, pero sin ninguna intención de hacer daño, exclamando: «Eso es lo que su gente se está haciendo ahora. Todos nuestros grandes dioses se han ido a Europa». Varias semanas después, cuando el misionero llegó a la costa de China, escuchó la noticia del estallido de la guerra en Europa y entonces comprendió. El otro incidente. En 1911, un general de brigada inglés se encontró en una cena en El Cairo, Egipto, con un iniciado indio que le dijo: «En la primera semana de agosto de 1914 estallará una terrible lucha en Europa». Se encontraron de nuevo en El Cairo en diciembre de 1919 y el indio comentó: «¿Qué le dije, general?». El hecho era bien conocido en los círculos ocultistas de la India y el Tíbet en 1911. Pero, ¿puede haber realmente algo en el espiritismo o es todo falso? La Biblia es una revelación de Dios, de cosas que el hombre no sabe y que no podría descubrir de otra manera. Veamos lo que revela. La Biblia nos dice mucho acerca del diablo, llamado Satanás, y acerca de los demonios. Quizás en algún artículo futuro entremos en el tema del diablo respondiendo a las preguntas: ¿qué es él? ¿De dónde vino y cómo obtuvo su poder? Pero el espacio impide tratar ese tema en este artículo, excepto superficialmente en relación con el tema de los demonios. En ninguna parte de la Biblia se dice que el hombre es un espíritu. La Biblia toca, contrariamente a la creencia popular, que el hombre es mortal y que es carne compuesta de materia, no de espíritu. Fíjense en textos como Génesis 2:7, 3:19, Juan 3:6, etc. Pero Dios es espíritu, Juan 4:24. Y la Biblia habla repetidamente de ángeles y nos revela que los ángeles son espíritus. Salmo 104:4, Hebreos 1:13-14. También la palabra de Dios nos revela que un tercio de los ángeles del cielo siguieron a Satanás en su rebelión contra Dios y que por lo tanto se han convertido en ángeles caídos o demonios, aunque en la traducción King James de la Biblia la palabra diablos es de uso común. En el capítulo 12 de Apocalipsis se representa a un gran dragón rojo, versículo 3, que se explica que es un símbolo de Satanás el diablo en el versículo 9 y Apocalipsis 22. El versículo 4 muestra que un tercio de los ángeles del cielo siguieron a Satanás en su rebelión. Las estrellas son símbolos de los ángeles. Véase Apocalipsis 1:20. El versículo 7 describe una guerra en el cielo entre Satanás y el arcángel Miguel. Judas 9. Y en esta guerra Satanás tenía ángeles peleando de su lado. Siga leyendo en su Biblia hasta el versículo 9. Los ángeles que seguían a Satanás fueron expulsados con él. Ahora fíjense en el versículo 6 de Judas. A los ángeles que no guardaron su primera morada, los ha reservado en prisiones eternas bajo tinieblas para el juicio del gran día.
De nuevo está escrito en 2 de Pedro 2:4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno, griego tártaro, que significa tinieblas del universo material, y los entregó en prisiones de tinieblas para que los reservaran para juicio. Y luego de nuevo Jesús habló del tiempo en que dirá a los impíos: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Mateo 25:41. De modo que las Escrituras enseñan claramente que los ángeles son seres espirituales, que muchos de ellos pecaron y han seguido a Satanás y ahora están siendo reservados en la oscuridad del mundo material hasta el día del juicio. Ahora recuerde, los demonios son seres espirituales, los hombres son seres materiales. Por lo tanto, los demonios, así como los ángeles, son invisibles a los ojos humanos materiales, a menos que se manifiesten especialmente. Sin embargo, esos demonios tienen poder sobre las personas. Fíjese, por ejemplo, en una experiencia del tiempo de Cristo. Y cuando Jesús salió de la barca, al instante le salió al encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Marcos 5:2. Los hombres no son espíritus, ni las personas son llamadas espíritus en la Biblia. Este espíritu inmundo no era el hombre, ni ninguna parte de él. Sigue leyendo. Jesús le dijo: sal de este hombre, espíritu inmundo. Versículo 8. Y él le preguntó: ¿cómo te llamas? Y él respondió diciendo: mi nombre es Legión, porque somos muchos. Y todos los demonios le rogaban diciendo: envíanos a los cerdos. Y salieron los espíritus inmundos y entraron en los cerdos. Versículos del 9 al 13. El texto muestra que había 2000 demonios dentro de este hombre. Estos demonios habían sido ángeles, pero habían pecado. Eran seres espirituales separados, individuales, que habían entrado en el interior de este hombre. Hay, sin lugar a dudas, millones y millones de demonios. Son espíritus y por lo tanto no mortales, no mueren. Y fíjense en esto, todos los demonios que existían en el tiempo de Cristo todavía existen hoy. Muchos paganos adoran al diablo y a los demonios, los miran como dioses. Los demonios, recuerda, tienen poder y tienen conocimiento. Han existido durante miles de años. Sí, los demonios tienen poder para influir en las personas, pero entendamos cuál es ese poder. Escucha con atención. El diablo y todos sus demonios no tienen poder para obligarte arbitrariamente a ti o a mí o a cualquier persona en contra de su propia voluntad a cumplir sus órdenes. Tienen el poder de poner pensamientos, sugerencias, impresiones en la mente humana. Pero Dios nos ha hecho a ti y a mí agentes morales libres. Dios no obligará a ninguna persona a rendirse a Él. Ni el diablo ni ningún demonio tienen poder para obligar a ningún hombre a ceder a los pensamientos o sugerencias que son capaces de colocar en la mente. Pero no debemos creer que todo pensamiento, sugerencia o impulso es de Dios. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios. 1 de Juan 4:1. No actúes por impulso. Mantén una mente sana. No hay necesidad de temer a los demonios, pero cada uno de nuestros pensamientos e impulsos deben ser probados por la palabra de Dios. Si no es según la Biblia, es falso. Pero fíjense ahora cómo los demonios están sumergiendo al mundo en la guerra. En Apocalipsis 17 hay una descripción de una bestia que casi todos los estudiantes de la Biblia, incluyendo los católicos romanos, admiten que es un símbolo del Imperio Romano. Demuestra que en estos últimos años ese imperio va a renacer, y es un hecho ahora conocido por todos que Mussolini está logrando eso mismo hoy. La bestia, entonces, representa al gobierno romano o a Mussolini individualmente como su cabeza. Su título, Il Duce, se deriva de la palabra sajona duce, que significa demonio. Se dice que Mussolini fue instruido por una vieja bruja cuando era joven, y él mismo escribió el prefacio de un libro que relata la historia de su vida, escrito por una mujer llamada Sarfiti. En el capítulo 9, este libro dice: había una misteriosa anciana conocida como la Vecchia Giovanna. Benito asistía constantemente a la vieja Giovanna. Pasaba por bruja por todo el distrito.
Ella le enseñó a Benito su sabiduría mágica. Incluso hoy Mussolini tiene cosas extrañas que decir y es experto en interpretar sueños y presagios y en adivinar el futuro con cartas. Y añadirá, algún instinto me lo advierte y me veo obligado a seguirlo. Se dice que Mussolini nunca tomó una decisión importante sin antes consultar a los médiums espiritistas. Y la Biblia muestra que este espiritismo es del diablo, demonismo. Y ahora fíjense en el único texto en toda la Biblia que menciona la palabra Armagedón. Y vi a 3 espíritus inmundos, demonios, semejantes a ranas que salían de la boca del dragón, el diablo, véase Apocalipsis 12:9, y de la boca de la bestia, gobernante de Roma, Mussolini, y de la boca del falso profeta, gran gobernante religioso estrechamente asociado con la bestia, porque son espíritus de demonios haciendo milagros que salen a los reyes de la tierra y de todo el mundo para reunirlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Y ellos los reunieron en un lugar llamado en la lengua hebrea Armagedón, Apocalipsis 16 del 13 al 16. Aquí, en lenguaje sencillo, la Biblia nos dice que en este tiempo los demonios, espíritus de demonios, están saliendo para influir en las mentes de los gobernantes del mundo, incitando a la guerra mundial. Detente y piensa, ¿por qué habrían de desear Hitler, Mussolini, Stalin, los gobernantes de Japón, sumir al mundo en la guerra? ¿Por qué? No puedes responder. No lo saben. Están cediendo a los impulsos y sugerencias. Que Dios nos ayude a orar. Necesitamos su protección.